El salmista dice: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor: mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Señor, tú eres mi porción y mi copa, dice el salmista. A veces leemos expresiones como estas en los salmos y no entendemos completamente el contexto de lo que dice, aunque tenemos una idea de lo que puede significar. Pero esta declaración del salmista refiere el ejemplo del padre que le da a cada hijo la ración que le ha destinado. El padre que le entrega a cada hijo la ración de la herencia que le corresponde, del patrimonio que el padre ha construido, la ración que el padre determinó para cada hijo. Y sucede que eso es lo que nosotros llamamos herencia. Ese es nuestro concepto de la herencia. No sé si alguien entre nosotros ha recibido herencia alguna vez o ha dado herencia alguna vez. Tal vez estamos demasiado jóvenes como para ir pensando en dar herencia, pero no tan jóvenes como para no haber recibido. ¿Cuántos casos conocemos de quienes al recibir algo como herencia descubren que alguien más estaba pensando en ellos y no lo tenían en mente? ¿Verdad? También pudiera suceder que al momento de recibir la herencia descubran que se trata de algo que es mucho mayor de lo que hubieran siquiera imaginado, y eso sea una grata sorpresa. También saben ustedes de alguien que alguna vez determinó no recibir una herencia, decidiendo renunciar a todo derecho para poseerla. Se han dado casos de personas que dicen: yo no quiero recibir eso que está destinado para mí. Y entonces eso beneficiará a alguien más. ¿Saben? Esta semana leí una nota periodística de un boxeador que siempre, se ha hecho famoso después de terminar su vida como pugilista, famoso, y de haber tenido varios campeonatos. Su apellido es Mayweather, pero es famoso porque ahora que ya no es boxeador y ya no está peleando por cinturones de torneos de box, es famoso por tomarse fotografías con montones de billetes enfrente de él. Es famoso porque es multimillonario, pero ahora se ha hecho famoso por otra cosa más. Ha declarado que ni un solo dólar de todo eso le va a dar de herencia a ninguno de sus hijos. Bueno, no es el único caso, sorpréndanse. Bill Gates, quien se considera en este momento como uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, el dueño de la mayor empresa de programas, de sistemas y de sistemas operativos de las computadoras, ha declarado que sus hijos no heredarán sus millones. Bueno, no quiero darle ideas a nadie que esté aquí sentado como para que haga algo parecido, solo lo cito porque es algo sorprendente relacionado con el tema del que estamos hablando. En la tradición semítica de los pueblos como Israel no era común que sucedieran estas cosas. No, en realidad, porque los hijos tenían derecho a una dote dada por el padre de acuerdo a quizá uno o dos factores diferentes. Uno de ellos era su edad. Es decir, si tú eres el primer hijo, el hijo mayor, el primogénito, era muy probable que a ti te correspondiera una mayor dote que a los demás. Así que era de acuerdo a la edad o a la situación del número de hijos. El tercer hijo, el quinto hijo, el noveno hijo, etc.
Pero había otros factores que podían determinar una cierta gracia de parte del padre en favor de alguno de los hijos. Y esta era el tipo de relación que el padre tenía con la madre de ese hijo. Y si este hombre era, como en algunos de los casos de los ejemplos que encontramos en la Biblia, un hombre que ha tenido varias compañeras de vida y con cada una de ellas ha tenido varios hijos, es posible que por tener una inclinación especial por una de ellas, ese hijo sea más beneficiado que los demás. Claro que en nuestra apreciación pudiera ser que esto nos parezca algo demasiado injusto y no estaríamos de acuerdo. Qué bueno que están casados con una sola mujer y que no tendrán que repartir más que entre 2 o 3 hijos o 4, bueno, 8, 10, no sé los que tengan, pero todos tal vez estarán pensando en que lo idóneo es que a todos les toque lo mismo. Bueno, cada quien tiene que tomar una decisión. El salmista está diciendo: Señor, tú eres mi porción y mi herencia. La referencia a la copa posiblemente es una figura semejante. Habla de la ración del mejor vino, que servían a cada quien en una celebración de bodas. Muy posiblemente esta es la figura que está utilizando. Si alguno de ustedes ha estado en alguna ocasión en una celebración muy especial en donde van a servir champaña, por ejemplo, no le ponen a cada quien una botella de champaña en cada mesa, sirven cada copa y le dan a cada quien una copa, porque lo que se espera es que esa copa sea utilizada única y exclusivamente para un momento especial en la celebración, ¿no es cierto? Es el momento en el que todo el mundo levanta su copa y brinda, uniéndose en un mismo ánimo, deseando lo mejor para los esposos o para los graduandos o para cualquiera que sea la cosa. Entonces la porción de esa copa es excepcionalmente valiosa. No va a haber otra copa de eso. Es una sola copa para cada quien. Sin duda, en ambos casos, tanto la herencia como la copa, se trata de figuras reveladoras. El pensamiento que prevalece es que cuando toda esperanza está cifrada en la certidumbre de lo terrenal y que finalmente esto no llega a nosotros o que no lo lograremos tener nunca, lo que eficaz y finalmente llega en verdad para darnos plenitud y certidumbre no será lo que recibamos aquí. Será algo que podremos encontrar en Dios. Lo que eficaz y verdaderamente llenará nuestra vida es Dios. Así que yo no sé si ustedes están esperando recibir una herencia o algo parecido, una tajada de algo o algo que les dé cierta certidumbre hacia el futuro. No quiero inquietar a nadie para que ahorita regresando comience a elucubrar qué me irá a dejar mi papá, mi mamá. Pero entendamos que la expresión de este salmo no apunta ni a los padres, ni a los abuelos, ni a quien sirve la copa. Apunta a la fuente última, que es la fuente primera de toda forma de certidumbre, y es Dios. Si nuestra certidumbre no está construida en Dios, todo lo demás será vano, todo lo demás se irá, todo lo demás desaparecerá, todo lo demás es efímero. Así que bajo esta certidumbre de fe no habría por qué temer a vivir y tampoco habría por qué temer a morir. Desde Génesis 3, que nos narra la caída en pecado de nuestros padres a causa de la desobediencia a Dios, la tendencia natural del hombre hacia Dios es huir. Huir. Eso me hace recordar ahorita a la etapa que está viviendo nuestra nieta Olivia.
Olivia descubrió que puede caminar, ya usa sus 2 pies y antes de que pudiera aprender a caminar bien, quiere correr. Y entonces Olivia se echa a caminar y cuando la mamá le dice, Olivia, ven, ven, ¿saben qué hace Olivia? Ven, alcánzame si puedes. Y allá va Olivia y la mamá tiene que ir detrás de ella porque en cualquier ratito puede caerse. El hombre ha hecho eso con Dios. Se trata de un comportamiento evasivo. Está provocado por temor, está provocado por vergüenza y por culpabilidad. Eso es lo que prevalece en nuestro ánimo. Al sabernos responsables de haber tomado decisiones necias, decisiones torpes e insensatas, hemos querido poseer el control remoto y cambiarle a Dios el canal para no tener que escucharlo, como si esto fuese a funcionar de alguna manera. Pero no funciona. Tú y yo no podemos cambiarle el canal a Dios. Esto no es así. Dios sigue estando allí. Dios sigue llamando al hombre. Pero el hombre, es decir, nosotros, no estamos allí. No estamos allí porque estamos eludiendo responder al llamado de Dios. Es preferible para nosotros escondernos de su presencia huyendo de la realidad. La realidad que involucra consecuencias de nuestra separación de Dios. Es preferible para nosotros escondernos de la presencia de Dios huyendo de la realidad que no nos agrada. Nos hemos dedicado a crear y a construir multitud de formas de evadir la realidad que nos confronta, la realidad que nos avergüenza, la realidad que nos atemoriza. Y la causa de esto es que nuestra realidad puede, amados hermanos, ser muchísimo más desagradable y horrorosa de lo que estamos dispuestos a reconocer. Es demasiado grotesco. Y entonces es mucho más fácilmente decidir no mirarla. Nos parecerá preferible no verla, no darnos cuenta, ignorarla, omitirla, suavizarla, esconderla, maquillarla o enmascararla. Y eso hacemos. Las circunstancias que estamos enfrentando en la vida real pueden revelarnos escenarios tan desafortunados que para nosotros es preferible vivir en la irrealidad. Esforzarnos por vivir huyendo y escondidos en vez de salir y enfrentar lo que no se puede negar. Complicado, ¿verdad? Es como querer vivir una doble vida. Pero eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Y las plataformas virtuales, las redes sociales, todo ayuda a eso. Todo sirve a ese propósito. Aunque no es eso lo que Dios quiere que hagamos. Son maneras que nos sirven como escondederos, en los que nos refugiamos para no asumir responsabilidades por lo doloroso, por lo vergonzoso, por lo triste, por lo desagradable, por lo grotesco que vemos en nuestra vida. Entonces, si no puedo cambiarle el canal a Dios, le cambio el canal a mi vida y no veo lo que no quiero. El salmista hace una puntual referencia a los poderosos sacerdotes idólatras del rito pagano que amenaza con aplastar y engullir la conciencia del pueblo de Dios, hundiéndola en sus ritos vanos y perversos. Él menciona: yo no me uniré a los sacrificios paganos que ellos ofrecen. Pero eso nos llama a nosotros la atención, porque la constante de la idolatría como una amenaza que acecha permanentemente a nuestras conciencias no nos lleva solo a tiempos bíblicos, en el pasado histórico, también está presente
en nuestra cotidianidad. Hay idolatría en nuestro tiempo. Y yo sé que algunos estamos pensando, sí, los idólatras. No es esa la idolatría única de la que tenemos que cuidarnos. No es una amenaza identificada por un prejuicio religioso o por un celo por nuestra doctrina. Me refiero a una forma de amenaza que no ha sido superada, que sigue estando presente y que sigue siendo amenazante, porque así es como asumimos esta percepción seductora, esta percepción que exalta en forma idolátrica varias realidades que se suponen podrán sustituir a la verdad de nuestra vida y de nuestra circunstancia y condición delante de Dios. Realidades virtuales con las que enmascaramos nuestra verdad dolorosa. La semana pasada enumeré varias de ellas. Hoy quiero tomar un momento para detallarlas. Quiero detallar esas formas de enajenación de la realidad que enumeramos el domingo pasado. Y la primera es, el mundo dice, nacimos para ser felices. Yo les pregunté el domingo, ¿es cierto eso? ¿Realmente nacimos para ser felices? En realidad es falso, bíblicamente hablando. Tú y yo nacimos para cumplir un propósito divinamente determinado. La felicidad no es una cosa que dependa de la suerte, de la fortuna, del acaso, del sino. La felicidad es algo que no sucede mientras el propósito para el cual fuimos creados por Dios no se ha cumplido. Así que entre más nos alejemos de Dios y entre más huyamos de Dios, más desdichados seremos, porque su propósito no se está cumpliendo en nosotros. Estamos insistentemente rehusándonos a haber cumplido en nosotros el propósito de Dios. En segundo lugar, el mundo dice, cree en ti mismo, la fe lo puede todo. Es falso creer en ti mismo, porque te hunde en un abismo de egocentrismo que seduce y engaña. Un abismo de egocentrismo. Seduce y engaña de la misma manera en que Satanás se autoengañó, asumiéndose igual a Dios. Cree y obedece al propósito de Dios. Sujeta tu vida a la voluntad de Dios, que te creó a su imagen y semejanza. En tercer lugar, el mundo te dice, jamás te arrepientas de nada. Eso es falso. Escrituralmente hablando, la palabra insistentemente te dice, escudriña tus caminos, escudriña tus pensamientos, las inclinaciones naturales de tu voluntad, los apetitos de tu corazón y recapacita. Toma en cuenta cuando algo que estás haciendo en tu vida te aleja más de Dios, te aleja más y pone mayor distancia entre tú y el propósito para el cual fuiste creado. Arrepiéntete y reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo su Hijo. El perdón está allí dispuesto para ti y para todo el que esté determinado a reconciliarse con Dios. Reconócelo en tus caminos. El arrepentimiento es eso. Reconoce a Dios en tus caminos y dale la espalda a un estilo de vida vano, alejado de Dios. En cuarto lugar, comentábamos, el mundo dice, nunca te detengas ni para tomar impulso. Un día te romperás la cara. Esa es la verdad. Es falso. La vida nos forza a detenernos múltiples veces, porque es necesario tomar aliento. Uno no puede caminar sin parar. La palabra de Dios dice en Isaías 40, los jóvenes se fatigan y se cansan. Así que esta es una realidad escritural. Es necesario reconsiderar, hacer pausas
que nos permitan recapacitar acerca del camino, acerca de los derroteros que son correctos por encima de aquellos que nos hieren, que nos hunden en una forma de vida indigna y devaluada. El mundo te dice: tu mente es poderosa, es ilimitada. Ordénale a tu mente que haga lo que tú deseas. Es falso. Tu mente, mi mente, tu corazón y mi corazón son engañosos, está escrito en la palabra. Son engañosos. Nos han conducido a una forma de servidumbre en la que vivimos para sostener sentimientos y emociones dominantes que no son sanos y que nos llevan a establecer vínculos tóxicos, engañados por un corazón que se siente omnipotente, autosuficiente y que solo busca autogratificarse con sentimientos dominantes, emociones que prevalecen sobre todo criterio inteligente. Nos vamos a enganchar a relaciones destructivas, vamos a lastimar a otros, a quienes convertiremos en fuente de nuestras aflicciones y para quienes seremos fuente de aflicciones. Nuestro corazón y nuestro pensamiento alejados de Dios solo nos guiarán más a hundirnos en amargura y en condenación. Un pensamiento y un corazón rendidos a Jesucristo son reflejo de una vida regenerada por el Espíritu Santo. Y en eso es en donde radica la bendición. El mundo dice: la única vida que vale la pena vivir es viviendo en el extremo. Es falso. Vivir en el extremo es una forma de espejismo, una fantasía común entre quienes argumentan que esa es la forma de vida que vale la pena vivir. Pero no es la vida que Dios ha determinado para aquellos con quienes Él trata. Vivir en el extremo parece excitante, pero caminar con Dios también involucra otro tipo de extremos. El extremo de la autonegación, el extremo de tomar la cruz y llevarla cada día. Representan una demanda de fe, de rendición total a nuestro seguimiento de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, imaginemos a un chico o a una chica creando su propia realidad virtual, 12, 14, 17 años, y lo que está buscando es eludir la presión de la autoridad paterna. O supongamos otro escenario con adultos, un esposo o una esposa que sienten que son libres de ese rol que los sujeta y deciden crear su propia realidad virtual comportándose como solteros. Hay páginas diseñadas para eso. Hay aplicaciones destinadas para que las personas que son casadas, ocultas en el anonimato de un avatar, puedan presentarse como alguien que no lo es y hacer el intento, el ensayo, el simulacro de la seducción con personas que están del otro lado, quién sabe en qué parte del mundo. Y entonces están viviendo una realidad virtual, como si fueran solteros, relacionándose con quienes se muestren interesados en corresponderles a sus insinuaciones. Casi cualquier fantasía que sea lo suficientemente seductora se convertirá en un auténtico juego de libertad, de exceso, de permisividad, de liviandad, de simulación y de autosatisfacción fantasiosa. Es irreal. Será irreal aun cuando llegues a conocer a la persona y la tengas enfrente y digas, bueno, es más de lo que yo esperaba. Pero finalmente, tú no puedes borrar virtualmente los compromisos que has hecho con Dios.
las alianzas que has establecido delante de Dios. No puedes dejar de ser delante de Dios la persona que eres en realidad. Tu avatar, esa personalidad virtual, es una fantasía. No eres tú. Así que te estás autoengañando y estás engañando a alguien más, que a la vez te está engañando a ti y se está engañando a sí misma. Una vez dicho esto, volvemos a nuestro énfasis como punto de partida. Señor, tú eres mi porción y mi herencia. Una vez dicho esto, hagamos énfasis en decir de nuevo que la vida no es una realidad virtual. La vida no es una simulación, la vida no es un ensayo, la vida no es un simulacro, no se trata de una fantasía que podemos disfrutar reiteradamente buscando complacernos en esa sensación de secreta satisfacción. Discernamos con puntual claridad que la vida entendida como una realidad virtual nos conduce a construir relaciones intrascendentes, sin profundidad y sin compromiso. Nos hace especializarnos en menospreciar los trayectos complicados, los trayectos difíciles. Hablo de evitar los procesos y solo desear tener los logros. Esa es la razón por la cual en tu realidad virtual crees que puedes copiar en todos los exámenes a fin de tener las calificaciones aprobatorias y recibir un título, aunque tú sabes que sigues siendo igual de ignorante que cuando comenzaste. Es un engaño. Eludir la responsabilidad, los roles, las asignaturas que forman el carácter. Eso pasa cuando las personas viven en una realidad fantasiosa. El carácter no termina finalmente de ser moldeado. La persona interior jamás concluye su proceso de madurez. Puedes llegar a tener 70 años y continuar comportándote como un adolescente torpe que tiene inexperiencia en la vida. ¿Les suena familiar? Cuando vives en la realidad virtual, marcas patrones de apariencia, patrones de simulación que sirven como una imagen sobrepuesta para engañar a otros, haciéndoles creer que somos lo que en realidad no somos. Amados hermanos, una casa que ha sido dañada por un terremoto y está agrietada por todos lados, hasta sus cimientos, no necesita un poco de yeso y pintura. No podemos vivir de apariencias. Vivir en la realidad virtual nos mantiene siempre huyendo de Dios, viviendo de espaldas a Él, evadiendo la necesidad de reconocer que estamos urgidos de su perdón, que necesitamos reconocer nuestra urgencia por una genuina conversión. Esto es lo que pasa si todo queremos entenderlo, interpretarlo y discernirlo desde la cultura del meme. ¿Saben cuántos memes vemos diariamente? El meme es esta forma de broma puesta en las redes sociales que privilegia la mofa, que ridiculiza la verdad para hacerla chusca, divertida, jocosa. Es usar la vida real para convertirla en motivo de sarcasmo, de chiste, de mal gusto, abusivo y perverso, que muestra impiedad hacia el caído, hacia el débil, hacia el torpe, hacia la víctima. Incluso yo diría, es muy incómodo, si eres un cristiano verdadero, observar a muchos que se dicen cristianos haciendo bromas en las cuales y chistes en los cuales usan el nombre de Dios y no se dan cuenta ni tienen la menor idea de que en ello hay un terrible pecado de blasfemia con el nombre de Dios. Chicos, con el nombre de Dios no se juega. Entiende que las cosas sagradas no dejarán de ser sagradas porque tú quieras hacerlas vulgares.
Las cosas sagradas son sagradas. Y el nombre de Dios no se usa en vano jamás. Y quien no lo entiende pagará las consecuencias de ello. Vivir la vida como si se tratara de una realidad virtual, como si se tratara de una simulación o como si se tratara de una fantasía, es eludir la verdad como el elemento esencial de juicio que distingue lo real de lo ficticio. Significa prescindir intencionalmente, decididamente, de los referentes objetivos, claros, visibles, que nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo. Está escrito en la palabra de Dios, dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar, y al Dios nuestro, el cual tendrá de nosotros misericordia. Si sus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Este es el tiempo de oír el llamado de Dios.